paso a la siguiente charla del día de hoy. En este caso con Domingo Soriano y con Rubén Manso. Domingo Soriano, para quien no lo conoce, es un periodista de información económica, miembro del Instituto Juan de Mariana desde hace ya más de una década. Es licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y es una de las caras más reconocibles de Libertad Digital. También presenta La Pizarra de Domingo Soriano y el podcast Economía para quedarte sin amigos. Y además participa en varios programas de radio, como Tu dinero nunca duerme, Economía para todos, Sin complejos y alguno más. Y luego también tenemos a Rubén Manso, que es el conocido gurú de economía aquí en España. Rubén hace 17 años decidió abandonar el sector bancario para establecer la empresa Manso Olivar, una firma dedicada a asistir a empresas, entidades financieras y bufetes de abogados en la toma de decisiones trascendentales. Es doctor de Economía por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesor de Economía y Ciencias Empresariales en la Universidad de Alcalá y es parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y nada, sin más preámbulos ya les doy paso a los dos ponentes. Déjame el lápiz, porfa. No, el lápiz. El lápiz, sí. Gracias. Sí. Pues, ¿quién empieza? No lo sé. Nuevamente Rubén, por ejemplo. Venga, empiezo yo. Venga. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. ¿Sí? Nos habéis dejado la hora de la siesta, entonces hay algunos que se han perdonado la asistencia y los demás que os va a costar seguirnos porque nos da mejor hora. Que lo vean grabado. Como se graba, ahora lo importante de las conferencias es la gente que lo vea desde que lo vea casa. después, ¿no? Bueno, oye, el futuro de la derecha en España. Si yo lo supiera, probablemente no habría sufrido los acontecimientos que he sufrido últimamente, ¿no? Si hubiera sabido adivinar por dónde iba a ir la derecha, ¿no? Aparte, la pregunta del futuro de la derecha puede significar dos cosas. Uno, hacia dónde creo que va, o qué debería hacer, que es lo que yo creo que estamos preguntando, para ser exitosa. Porque parto de la base de que, bueno, no sé si los liberales somos de derechas, a mí no me gusta el eje derecha-izquierda, yo suelo decir que el eje es estatismo-antiestatismo, realmente, ¿no? Pero bueno, en tanto en cuanto para los liberales las posiciones conservadoras pueden ser un aliado mejor, lógicamente, que las posiciones de corte socialista, pues bueno, pues vamos a meternos a los liberales en la derecha, ¿no? Vamos a meternos en la derecha. Sobre todo, a lo mejor, yo creo que los liberales austriacos con más sentido, porque nuestro respeto por la forma de creación de las instituciones a partir de la sociedad civil, pues nos hace en muchas cosas aparentemente muy conservadores, o conservadores, pero con un significado distinto, ¿vale? Es que estamos en un problema, estamos en los problemas de la polisemia, ¿no? Bien, entonces yo voy a centrar un poco la jugada, no hacia dónde creo que va, luego si queremos hablamos de eso, sino qué creo que deberíamos hacer para alcanzar el poder, porque al fin y al cabo la lucha política no va de otra cosa más que de la conquista del poder con una intención que es cambiar las cosas. Me gusta un poco la expresión última que he utilizado, porque lo que no soy es intervencionista, pero bueno, es decir, por lo menos para crear las condiciones para que la sociedad civil cambie las cosas y no sea el poder político el que las cambie, ¿no? Bueno, probablemente necesitamos en la derecha un proceso de unidad y altura de miras, ¿no? Que ahora mismo no tenemos, no hay unidad ni altura de miras, ¿no? Es decir, yo creo que los dos partidos de la derecha nacional todavía se miran con demasiada desconfianza el uno del otro y no tienden puentes y es difícil la unidad, y altura de miras no han demostrado, ¿no? No han demostrado en sus últimos acontecimientos. Luego tenemos el problema de la derecha periférica, ¿no? Llamo derecha periférica a aquellos partidos de corte nacionalista o regionalista que van a ser devorados, les guste o no, de seguir así por la izquierda, es decir, porque el nacionalismo les pesa más que los postulados conservadores y promercado que tienen y por lo tanto van a ser devorados.
Y lo que necesitaríamos entonces es, por toda esta derecha, 1, te digo, unidad, 2, altura de miras, 3, que la derecha periférica decida que los postulados pro libertad son mucho más importantes que los postulados identitarios o los postulados de defensa de los privilegios de su territorio, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Pues con lo que he dicho, ¿no? Alcanzar una mayoría suficiente, que sería la mayoría absoluta, para revertir el proceso de argentinización. Ahora hablan de venezolización. Yo el término argentinización, me vais a perdonar que presuma, yo lo empecé a usar en el año 2001-2002 cuando escribía en la revista Época. O sea, aunque han pasado 20 y tantos años, yo ya advertí que España estaba en un proceso de argentinización, no había más que ver el discurso de los políticos. El discurso de los políticos ya que demostraba hace 20 años que estábamos en un proceso de argentinización. Ahora lo que estamos es un proceso de argentinización, si queremos decir, acelerado, que nadie lo duda, que es evidente, y algunos hablan que es hasta de venezolización. Ojalá lo cambiemos por un proceso de argentinización en el nuevo sentido que parece que le va a dar Javier Milei en las próximas semanas, y eso esperamos, ¿no? Entonces, si la derecha quiere conquistar el poder, insisto, unidad, altura de miras, es decir, dejándonos de banderías, entender que no hay pensamientos únicos, que lo que es el espectro de la derecha es un espectro más rico y más lleno de matices, que no podemos caer en las cosas que suelen caer los estalinistas, que es que siempre hay alguien más puro que tú y por lo tanto merece la pena apartarlo si conquistas el poder. Hacer ver a las derechas periféricas que no es que tengan cabida en España, sino otra cosa mucho más importante, y es que España garantiza mucho mejor los postulados últimos que defienden, que son los de la libertad, la propiedad privada y la vida. ¿Bien? Y en todo esto yo creo que el componente liberal es importante, ¿no? Aparte de que yo creo que en España, y lo digo en serio, muchas veces se utiliza el adjetivo liberal para cualquier persona que tiene unos conocimientos razonables de economía. Es decir, tú empiezas a hablar de economía y ya no te digo que seas austriaco, de Chicago o neoclásico y estés siguiendo el Manquio. No. Que si tú explicas eso, ya te llaman liberal. Porque lo que hay, y lo digo en serio, en España es un auténtico malditización de la ciencia económica. Es decir, la ciencia económica es como una cosa incordiante, es como la ley de la gravedad para un soñador que no entiende que por mucho que él sueñe no puede tirarse por las ventanas, porque la ley de la gravedad existe, ¿vale? Entonces también quería decir eso, ¿no? O sea, que yo creo que hay en todo el ambiente de la derecha, cuando es muy conservadora, cuando es muy identitaria, una negación de la realidad económica. Negación, así directamente, y a todo eso lo llaman liberalismo. Y hay muchas, y dentro de la ciencia económica más o menos ortodoxa, que razona con los instrumentos científicos que tenemos y hasta donde estos alcanzan ahora mismo, no todo es, entendámonos, liberalismo en ese sentido, son más cosas, ¿no? Y con esto termino, porque no quiero monopolizar ni mucho menos, porque estando aquí domingo, que creo que el meter en el discurso político, como ha hecho Milei, lo económico y la pedagogía de lo económico, no sé si como lo hace él o como lo hago yo. Estaba contando una anécdota a Paco Capella antes de entrar, y es que cuando estaba yo en el Congreso a alguien se le ocurrió compararme con Milei, ¿no? Y entonces, claro, salió alguien por allí y dice, no, hombre, mire, pensar, deben pensar muy parecido, o yo creo que sí, que lleva usted razón, que están ahí. Dice, hombre, pero don Rubén hace honor a su apellido, ¿no? Entonces, don Rubén gasta otras formas, ¿no? Pero bueno, no sé si como lo hace él, como lo hago yo, como lo hace Domingo con mucho éxito, ¿vale? Pero tenemos que reivindicar que lo económico tiene una base científica importante y que llevamos muchos años dirigiendo el Estado
de espaldas a la realidad científica en economía, de espaldas, negando lo que la economía nos demuestra. Que sería poco más o menos que dirigir una fábrica de aviones, pues eso, negando la ley de la gravedad. Podríamos diseñar unos aviones maravillosos, muy bonitos, de colorines muy simpáticos y con formas muy snuff, pero probablemente esos aviones todos terminarían precipitándose al suelo. Sí, yo sobre este tema, sobre el título del futuro de la derecha, que es el que nos habéis planteado hoy, me resulta muy difícil, no sé, a mí me resultó raro cuando me lo propusieron, pero dije, bueno, pues... es lo que quieren. No por nada, además yo soy muy mal pronosticador. Entonces yo, sobre cómo va a ser el futuro de la derecha, que es lo que yo he estado pensando estos días en mi casa, pues no sé si lo tengo muy claro. De hecho, yo me estaba haciendo una lista, esta mañana me estaba haciendo una lista de, para empezar, qué queremos decir con derecha. Porque, claro, el término... Hay muchas personas de diferentes orígenes, pensamiento, que plantean alternativas políticas muy diferentes, que todos ellos podrían agruparse o podrían decir que son derecha, y de hecho en muchas ocasiones lo que hacen es discutir sobre cuál es la derecha verdadera. Pues yo me estaba apuntando, digo, pues desde una postura más o menos falangista, y lo digo sin entrar en la connotación negativa que muchas veces lleva esta palabra, fascista, algo así, sino esa connotación un poco pues, de un Estado intervencionista, tradicionalista, pero no demasiado componente religioso, por ejemplo, y ahí digamos, esa raíz normalmente ha sido bastante débil en España, incluso en los tiempos originales de la Falange, en los años 30, el peso que tenía en la sociedad era mucho más pequeño que su proyección pública, pero bueno, pues está ahí, y igualmente ahora a lo mejor hay, digamos, esos, no sé si decir neofalangistas, o hay una rama a lo mejor que podría estar en Vox, pues que también tiene un cierto peso en el discurso político, probablemente no tanto en la sociedad. Pues no sé, yo había apuntado aquí como un nombre por cada uno de estos grupos que iba a hacer, no sé si decirlos, porque luego dices el nombre y parece como que ya estás asociando, ¿no? Luego, después del falangismo podríamos decir un tradicionalismo no exactamente liberal, con una base más religiosa, más demócrata cristiana, pues yo qué sé, Mayor Oreja, por ejemplo, ha podido representar eso en la política española, que está relativamente, yo creo que es el grupo más numeroso en la sociedad, sinceramente lo creo que no está demasiado representado en la política, pero es un poco como ese punto así conservador, que está más bien dentro del PP, de tampoco molestemos mucho, no queremos que queremos que se sepa que estamos más o menos ahí, y que hay determinadas cuestiones, sobre todo en el ámbito social, que nos importan. Podríamos hacer un tercer grupo, que podrían ser los liberal conservadores. Voy haciendo como de más estatista hacia menos estatista, ¿no? Tercer grupo, liberal conservadores, probablemente el señor Manso aquí presente, Francisco José Contreras. Ha habido una parte de Vox que a mí era la parte que más me interesaba, de hecho, no solo en Vox, sino en general en cualquier partido político en España. En los últimos 20, 25 años, el núcleo que más me ha interesado estaba ahí alrededor. Me parecía que tenía un discurso bastante interesante, temas sociales, oponerse a determinadas cuestiones de la izquierda, pues con cierta convicción y con además un peso ideológico relevante, pero al mismo tiempo pues sin una demonización del libre mercado. Esa es una parte que yo creo que es relativamente... Bueno, que tiene un cierto peso en los medios de comunicación, a lo mejor en los medios de comunicación que están cerca de mi ámbito, pero no tengo yo muy claro cuánto en la sociedad, ¿no? Quizás sí en, pues digo, medios de comunicación, redes sociales, entre la gente joven, por ejemplo, parece que hay una especie de florecimiento de este tipo de ideas, pero bueno, no tengo claro cuánto habría en la sociedad. Luego están los que podríamos llamar liberal clásicos, ¿no? Quizás ahí podríamos situar a Cayetano Álvarez de Toledo, por ejemplo, pues personas que se definirían como liberales en todos los sentidos, en la parte social, en la parte económica, que hablan mucho de todas estas cuestiones, del Estado de Derecho, separación de poderes, muy lockeanos. Está bien, lo que pasa es que ahí cerca de los liberales clásicos luego también te encuentras a los que reivindican a lo mejor más, que yo no sé si estos sí que situaríamos claramente en la derecha,
esto del centro reformista, ¿no? del que hizo gala el PP, que yo no tengo claro que todos lo situásemos en la derecha. Pues el propio portavoz actual del PP, Borja Semper, yo no tengo claro si es derecha o no es derecha, cómo situaríamos a una persona así, y lo digo sin que sea una crítica, simplemente no sé siquiera si él se situaría o si él se definiría a sí mismo como alguien de derecha. Y luego estaría el anarcocapitalismo, que a lo mejor aquí en Student for Liberty pues puede haber pues unas ciertas simpatías, pero me da la sensación de que ese anarcocapitalismo en nuestros círculos sí que hay una mezcla de simpatías y hay figuras públicas que lo representan, pero no tengo demasiado claro cuál es su peso real en la sociedad española. Entonces, entre todos estos grupos, fijaos desde dónde empezaba, el falangismo, la democracia cristiana más tradicionalista, con un peso un poco más importante de lo religioso, los liberal conservadores, los liberales clásicos, los anarcocapitalistas, ¿qué es la derecha ahora mismo en España y cuál de estos grupos va a ganar? Porque además se enfrentan, estos grupos han coexistido más o menos durante unas décadas en el seno del PP, estaban todos más o menos ahí, y luego, pues ahora con la irrupción de Vox, no solo Vox, sino otros medios de comunicación un poquito diferentes, ahora hay enfrentamientos pues bastante interesantes. Lees artículos de escritores que se definirían como conservadores, tradicionalistas, atacando muy fuerte el liberalismo. Esto no ha ocurrido demasiado, parecía como que la derecha era liberal por descarte en la parte económica, ahora no, ahora hay muchos autores que están empezando a decir, oiga, no, es que el problema es el liberalismo. De hecho, yo ayer leía un artículo que iba un poco en esa línea y una discusión que se generó en redes sociales. Entonces, se pueden ser las dos partes derechas, dos partes que se atacan tanto y que los dos se echan la culpa de lo que está ocurriendo, porque además luego tenemos la cuestión nacionalista. Porque claro, yo tengo aquí el futuro de la derecha en España, me hago todos estos grupos y alguno más que podría salir, y entonces luego de repente pongo PNV, ¿el PNV es de derechas o no es de derechas? Es muy raro lo que pasa en el País Vasco o en Cataluña. Se suponía, cuando yo era niño, casi que eran las dos regiones más de derechas de España. Casi y históricamente se planteaba, a ver, el carlismo, donde nació, y se suponía que era eso, la derecha más tradicional de España era eso. Lo que pasa es que luego el virus nacionalista ocurre muy a menudo, ¿no? Entonces te encuentras dos regiones, por ejemplo, que ahora son las dos más secularizadas, ya, y me salgo del ámbito político, en donde menos personas, pues, por ejemplo, van a la iglesia, menos matrimonios religiosos hay, y menos peso de algunas de esas instituciones tradicionales, porque se han sustituido por las nacionalistas. Entonces, ¿siguen siendo de derechas? ¿No lo son? Eso que pasa en los pueblos vascos, que debe ser muy raro, muy marciano, esos plenos de un pueblo, ya no digo en Bilbao, sino en un pueblo ahí en mitad de Vizcaya o de Guipúzcoa, donde tienes al señor del PP, pues que es un señor que a lo mejor tiene un par de ferreterías, así, un pequeño empresario, el señor del PNV, que igual, que tiene ahí 2 o 3 concesionarios de coches, que le ha ido más o menos bien. Luego tienes, pues a lo mejor el representante del PSOE, que viene de un ámbito más obrero tradicional. Luego tienes al de Bildu con 3 pendientes aquí y un peinado de esos raros. Y cuando se ponen a votar, el del PNV, el del concesionario, coge y vota con el de Bildu. Y yo imagino al señor del PP que estará ahí y le dirá, pero Pachi, si tú y yo, si somos los mismos y deberíamos estar enfrente de estos, pero de repente la cuestión nacionalista lo sobrepasa todo y hace que se produzcan alianzas muy extrañas. Entonces, ¿cómo se va a articular esto? ¿Quién va a ser de estos grupos el que va a ganar? ¿Se va a establecer el debate en términos derecha-izquierda o en términos intervención, menos intervención, liberal, estatista? Yo creo que, si quieres empezamos por ahí el debate, yo creo que la derecha, si quiere triunfar, tiene que darse cuenta de que, en mi opinión, el Estado es el enemigo. Y no lo digo solo desde un posicionamiento liberal, yo creo que también desde un posicionamiento conservador debería darse cuenta de que el Estado es el enemigo. Yo creo que solo se puede ser liberal si se es también conservador, y que solo se puede ser conservador si se es liberal. Pero, dicho esto, que al final son etiquetas y son grandes categorías que luego podríamos discutir qué metemos en cada una, la idea de la derecha de que el Estado, o sea, la glorificación política del Estado por parte de la derecha, para mí sí es uno de los grandes errores. Porque además se mezcla la necesidad de la derecha, que es lógica, ¿no?, de ley y orden,
pero ley y orden dentro de un Estado que como mucho tiene que ser muy pequeño y siempre muy controlado. De hecho, ahora está, justo estos días está un poco de actualidad esto por el choque que hay de mucha gente de la derecha que dice, oiga, ¿pero qué hace la policía? Pues la policía hace lo que le mandan y lo que le manda cuando el Estado no está en tus manos, lo que le mandan es hacer este tipo de cosas. Entonces, la derecha debería tener claro que desde la Edad Media en Europa el Estado ha sido siempre el enemigo, o al menos hay que mirarlo con cierta prevención, con cierta suspicacia, y que no se le puede conceder al Estado el beneficio de una especie de legitimidad absoluta. La izquierda siempre ha sido, además esto viene de la Edad Media, pero luego desde la Revolución Francesa, esa idolatría del Estado, ese de pongamos a mandar a los que más saben, a los que son más buenos, a los que son más sabios, y ellos nos crearán una sociedad nueva. Eso sí que es antiderecha puro, y además que va a destruir, va directo, no solo por esa idea de podemos crear una sociedad nueva, esa idea constructivista, sino porque va contra las cosas que en teoría eso sí que debería toda la derecha tener claro. Las pequeñas agrupaciones, la sociedad civil, las redes de cercanía, de familia, con pequeñas comunidades, pequeñas asociaciones, y eso implica, desde luego, desde el principio, mirar con suspicacia el Estado y, desde luego, no adorarlo como en algunos momentos del siglo XX, pues la derecha ha estado muy cerca de ha estado muy cerca de esas posturas de engrandecimiento del Estado, que yo creo que son un poco lo que... Por eso cuando decía antes, el nacionalismo es de derechas, yo creo que cada vez menos, en parte por eso, porque en parte... Sí. Y ahí, pero ahora me decís, ¿y cuál va a ser el futuro de la derecha? No sé si la respuesta era, ¿va a haber un partido? ¿Va a haber dos? ¿Qué va a pasar con Vox? ¿Quién va a ganar en la derecha? ¿Tú cómo lo ves? ¿Quién va a ganar? Bueno, pues... Bueno, me ha dado mucha satisfacción. Claro, la verdad es que traernos a Domingo y a mí a un debate es casi cargarse el debate, ¿eh? Porque sí, vamos a estar de acuerdo. Porque pensamos muy parecido. Yo le sigo muchísimo en redes y en medios, y claro, también me produce ¿no? la tranquilidad de que no digamos que corrobora lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, digamos que él ha dicho que el enemigo de lo liberal y lo conservador es el Estado, ¿no? Y que tiene que ver con lo que había dicho yo al principio, no es derecha ni izquierda, es estatismo contra antiestatismo. Estoy de acuerdo con él en que el problema del mundo moderno es la estatolatría, ¿no? La estatolatría, el Estado como... de hecho, fijaos, disculpadme, pero en el Congreso yo le saqué al señor de Podemos en la Comisión de Economía, digo, es que el Estado no es Dios, y contestó airado, es Dios. O sea, eso se puede buscar las cintas. Es Dios. Enfadado, ¿eh? Mi amigo Chema Guijarro, digo mi amigo porque es mi amigo además, a pesar de todo. Vale, entonces, lo hemos enfocado del mismo modo. Es decir, nosotros no sabemos dónde va a ir la derecha. Si tuviéramos esa capacidad predictiva, pues en vez de aplicarla a la política, la aplicaríamos a la bolsa y nos haríamos ricos. ¿Vale? No tenemos esa. En todo caso, lo que sí comparto con Domingo es hacia dónde tenemos que ir si queremos alcanzar el poder para revertir la situación, que claramente es una situación en la que el Estado cada vez tiene más poder, más recursos y oprime más al individuo. Y mientras todo lo que llamamos la derecha, eso lo ha explicado fenomenal Domingo, ¿no? Todo lo que llamamos la derecha no entienda que el enemigo es el Estado y que hemos abandonado una tradición que es la tradición medieval y que se abandona con la Revolución Francesa, como bien ha dicho Domingo, ¿vale? Que se abandona con la Revolución Francesa. Y que lo que tenemos es que desconfiar del Estado. Algunos se dicen anarcocapitalistas, otros somos minarquistas, porque al menos somos minarquistas para los próximos 100 años, porque no creemos que antes de 100 años se pueda desaparecer esta institución, ¿vale? Pueda desaparecer esta institución. Mientras no tengamos claro en todo lo que no es izquierda, que el enemigo es el Estado, que la protección del individuo
de su vida, de su propiedad, ¿de acuerdo? Y de su libertad. Pasa porque aunque exista Estado, incluso aunque sea necesario el Estado, para los que desconfiáis de ello, pero oye, hay que pactar con la realidad, el Estado existe y probablemente sea necesario. Y esta mañana, por ejemplo, escuchando al ponente de Visual Politics, pues te das cuenta que a lo mejor los Estados son necesarios para defender las libertades frente a los Estados que no las respetan, ¿de acuerdo? Frente a estas cosas. Mientras la derecha no tenga claro esto, que su enemigo es el Estado, no podremos avanzar. Y ahora mismo lo que sí me preocupa, y me imagino que la polémica de la que hablas es la de Hughes, ¿no? Sí, ayer era con Hughes, sí. Era la de Hughes. Pues claro, dice, cuando lees estas cosas, donde el liberalismo, lo que ellos entienden por liberalismo, es el enemigo de todo, es el culpable de todo, ¿no? Y, sin embargo, no sé si es el caso de Hughes, pero sí de mucha gente que probablemente simpatiza con su artículo. Lo que quieren es el control del Estado para otro tipo de intervención, sesgada según su criterio político, pues entonces la unidad de la derecha será difícil, porque en el fondo no estará ofreciendo un producto distinto del de la izquierda, ¿no? Lo que está ofreciendo es otro color, pero es el mismo producto, ¿no? ¿Qué más me da que me lo pinte de azul que me lo pinte de rosa? Yo creo que lo que ha ofrecido Milei en Argentina es otro producto alternativo. Entonces, ese producto alternativo puede ser atractivo. Yo creo que es más atractivo que ofrecer un producto idéntico en otro color. Sí, luego hay una segunda cuestión, y es que, por eso decía, ¿qué es la derecha y qué es lo que está ofreciendo? Hasta ahora la derecha en España, para estos debates, pues al final tiramos de etiquetas o de grandes conceptos que son complicados, ¿no? Porque iba a hablar yo ahora de guerra cultural, que también podríamos discutir mucho sobre si hay qué hay detrás de ese concepto de guerra cultural. Pero es verdad que la derecha en España, en los últimos, yo diría desde la democracia, sinceramente, creo que no ha habido ningún momento en que, desde el punto de vista político, haya retado las grandes ideas de la izquierda. Es decir, yo a veces me meto con el Partido Popular, digo que el PP es igual que el PSOE con 2 puntos menos de déficit. Y es que no hay tan... Desde luego hay muy poca defensa de determinadas ideas, parece como que les da vergüenza. Y claro, ahí también hay otra pregunta que sería, ¿va a haber una reformulación ideológica en la derecha? Ahora parece que sí, y quizás estos debates que vemos que bueno, pues llaman la atención entre personas que todos ellos parecerían de derechas y que de repente pues empiezan a meter mucho entre ellos en artículos, pero puede ser que sea un signo de vitalidad, porque durante muchos años la derecha básicamente lo que hacía era decir, oiga, que yo gestiono un poquito mejor, que yo voy a hacer que te baje la tasa de paro, pero no planteaba una alternativa. Entonces, claro, la izquierda ganaba por incomparecencia al adversario. No había un reto y además era muy difícil luego gobernar, porque si le has dado la razón en todo, y no solo en la parte económica, pues claro, ¿qué vas a hacer luego si le has dado la razón? Lo único que puedes hacer pues, es eso, intentar gestionar un poquito mejor lo que te toque y dejárselo mejor preparado para que los siguientes 8 o 10 años la izquierda siga avanzando en ese mismo camino. Entonces, veremos hacia dónde se dirige ahora mismo eso que llamamos derecha. Yo creo que para los jóvenes, viendo las figuras que en los últimos años lo han hecho, pues están teniendo éxito. El propio Juan Ramón Rayo pues sería el caso más claro de economista, ahí que estamos hablando ya de una figura que está muy cercana al narcocapitalismo o al minarquismo, pero no solo Rayo, que es quizá el más exitoso en redes, en medios de comunicación. Digamos, yo creo que hay un fermento interesante, hay como una discusión, pues también en la parte más conservadora, pues Quintana Paz o gente así, parece como que está haciendo ruido y que pues se puede generar, creo que viene hoy, ¿no? Además, Quintana Paz esta noche, por eso, que se puede generar algo de debate interesante o que por lo menos la derecha puede perder los miedos a poner sus opiniones, a dar sus opiniones y a enfrentarse desde el punto de vista ideológico
a la izquierda. Luego hay una serie de cuestiones que son muy complejas, ¿eh? Yo tengo aquí apuntadas cuestiones en las que la derecha ha tenido siempre, bueno, siempre, en los últimos 20, 25, 30 años, no ha sabido muy bien qué hacer con cómo lo planteaba la izquierda. La inmigración, por ejemplo, clarísimo, no sabe muy bien qué hacer. De vez en cuando plantea que le da miedo, que no le gusta esa nueva sociedad hacia la que va Europa, que el peligro de islamización, pero no hay, yo nunca he visto a un partido a la derecha, ni siquiera Vox, lo digo, con un plan más o menos coherente y decir, pues mira, nosotros haríamos esto con la inmigración, ¿no? Entonces, hay no sé, hay como una especie de miedo, se sabe que el posicionamiento es un poquito diferente al de la izquierda, que es como que ni siquiera se lo ha planteado, dice, no, todo va a salir bien porque sí, pero no hay una respuesta clara a lo que significa un fenómeno que va a ser, desde el punto de vista social, ya lo está siendo. El otro día, con los datos de demografía, me decía Alejandro Macarrón que el 29% de los nacimientos en España del año pasado fueron de hijos de madres no nacidas en España. 1 de cada 3, casi, ya estamos en el 29%, es muchísimo. Es decir, eso esté uno a favor, en contra o se quede en medio, lo que tiene que aceptar es que es un cambio sociológico brutal. O sea, de los chavales que tendrán 20 años en el año 2045, casi un tercio van a ser hijos de madres no nacidas en España. No tiene nada que ver eso con la España que yo podía conocer cuando yo nací, o cuando yo tenía 10 años en el año 86, o en el año 96 cuando tenía 20, uno decía, ¿cómo van a ser los chicos de dentro de 20 años? Cuando yo tenga 40 años, ¿cómo van a ser los habitantes de la España del año 2016? Los que tengan 20 años, los que estén empezando la universidad. Y te los podías imaginar, y ahora mismo dices, ¿cómo van a ser? Pues van a ser muy diferentes a como uno se lo podía imaginar en el año 85, 95, pues eso, y la derecha yo nunca he visto que tenga un plan más allá de decir, nos da miedo algunas de las derivadas que puede tener esa inmigración. Luego la cuestión esta que podríamos englobar así en un sentido muy amplio de género, de todo tipo, desde la cuestión del género más propio de hombre, mujer, esta lucha que yo creo que lleva planteando la izquierda desde hace décadas ya de enfrentamiento hombres-mujeres, esta idea de dividir a la sociedad en colectivos, no hay ninguna que haya sido más exitosa que la que ha llevado a cabo el feminismo, pero luego también todas las demás cuestiones que hay como asociadas al género. Y luego, por último, en la economía, habría otra tercera gran idea que la izquierda ha planteado, y es que el Estado no solo es necesario, sino que es necesario no un Estado minarquista, sino un Estado muy amplio. Es decir, es prácticamente, yo nunca he escuchado, quizás Ayuso y con muchos matices, porque no lo dice así directamente, yo nunca he escuchado a un gobierno español, a un político español, perdón, no a un gobierno español, a un político español plantear una reforma del Estado, de los servicios públicos, que no digo que llevase el peso del Estado, no sé, al 5% del PIB, que podría ser un ejemplo de minarquismo, sino que lo baje del actual 40 y tantos % a, no sé, al 25% que tiene Irlanda o a un poco más que tiene Suiza. Es que ni se plantea. Ni siquiera ha habido muchas propuestas, alguna hizo el señor Manso, yo no sé si en su partido, siempre lo dije, lo sabían, pues digo, de liberalización de servicios públicos, tipo cheque escolar, aquí en Madrid parece que hay algo. Entonces, es otro reto, la izquierda plantea que este Estado pues eso, de la mitad del PIB, de que la mitad del peso económico lo maneje el Estado, es inevitable y que lo normal es que vaya creciendo, y es lo que ha ido haciendo en estos últimos 40 años, puede haber algún pico, una crisis, una recesión que te baje por la razón que sea, pero en general va creciendo, y lo normal cuando acabe esta legislatura es que estemos ya en el grupo medio alto de Europa, es decir, con un peso del Estado sobre el PIB de 48, 50 puntos y dirigiéndonos hacia arriba. Y de nuevo, la izquierda, la derecha casi nunca ha planteado alternativas a esto. Entonces, ¿cómo va a ser la derecha que salga de esto? ¿Va a plantear un reto a estas cuestiones o simplemente quiere como posicionarse como la alternativa, que en todo esto lo va a hacer algo más sensato que la izquierda? Pues yo que sé, que no va a hacer la ley trans de la izquierda, que va a hacer algo un poquito más sensato, que no va que va a dejar el discurso de la alianza de las civilizaciones y que va a ponerse un poco más seria en la frontera de Melilla. Pero o sea, son cuestiones como de matiz, muchas veces que parecen casi solo para contentar a su base electoral, pero sin un modelo alternativo claro. No, yo no lo veo,
y ahora el enfrentamiento PP-Vox no sé si va a facilitar que haya esos modelos alternativos, pero bueno, quizás acabo con eso que decía antes, que quizás el debate que hay en medios de comunicación, en redes, esa nueva intelectualidad conservadora, pues sí que puede hacer que de ahí salga algo, que de eso se vayan nutriendo los partidos. Bueno, pues por alusiones, si lo sabían o no lo sabían, que has dicho. Yo la primera vez que viniste a Libertad Digital, esto yo creo que tú no lo sabes, pero que no sé si te acuerdas, que, Sí, que me fue acuerdo perfectamente. allí en la sala esa que tenemos para hacer grabaciones. Cuando salimos, Sí. se lo dije a Javier Somalo, le dije, dije, en Vox son conscientes de lo que llevan en su programa económico. Y yo creo que no son conscientes. Y me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y dije, no, si a mí me gusta mucho, pero yo creo que no sé si en el partido son todos conscientes de lo que dice su programa económico. Y ahí lo dejo. Bueno, yo voy a decir una cosa a favor de Vox y otra en contra, ¿no? El tiempo que he estado y he visto que aquí hay gente que seguía mis intervenciones, yo he sido muy libre, o sea, yo he dicho lo que me ha dado la gana, nunca se han metido conmigo, eso es verdad, eso es verdad. Igual que siempre me he quejado de que no me dejaban escribir ni aceptar una entrevista en ningún sitio, me han tenido 4 años metido en un cajón, eso es así. Yo antes iba a medios, escribía alguna cosita, tampoco soy una persona, no soy un profesional como Domingo, o sea, yo me dedico a otras cosas, pero me han gustado los medios, creo que tenía un cierto sentido de misión, de divulgar el conocimiento y estas ideas, que creo que son las buenas, ¿no? Pero bueno, en los 4 años, igual que no me han dejado ir a ningún sitio, o sea, una cosa obsesiva, y lo digo así de claro, ¿no? Sin embargo, luego yo, dentro del Congreso, nadie se metía conmigo, decía lo que me daba la gana, proponía lo que quería, y de hecho, claro, así salía pues que yo alababa a Huerta de Soto desde la tribuna del Congreso, o citaba a Mises y a Hayek tanto en tribuna como en comisión, ¿no? Y nadie pensaba nada, solo uno por lo otro. Sobre el tema, estoy de acuerdo con Domingo en que el PP no ha establecido guerra cultural, ¿no? El PP se ha conformado con decir que es más eficiente. Y la discusión no es si usted es más eficiente, yo lo que quiero es que usted sea más eficaz, que es distinto. O sea, porque si usted es más eficiente que el PP, que el PSOE, quiere decir que está sacándole más rendimiento al modelo del PSOE. Y yo lo que quiero es que usted sea más eficaz, porque su lucha es contra la pobreza, por ejemplo. ¿No? Claro. Y lo que está claro es que el modelo del PSOE, el modelo socialista, el modelo estatista aceptado por el Partido Popular, no es eficaz contra la pobreza. De hecho, aquí una de las cosas más sorprendentes, que yo lo he dicho muchas veces en el tiempo que he estado, lo tengo muy reciente y me disculpáis que me autocite mucho, es que todos los gobiernos, incluidos los del Partido Popular, insisten en que cuando gobiernan, o en la parte que gobiernan, en que vamos bien, todo va fenomenal y el gasto social está aumentando. Y vamos a ver, aquí hay algo que falla. ¿No? Hay algo que falla. No tiene que haber gasto social. La finalidad del gasto social es desaparecer. Esa es la finalidad del gasto social. La podemos entender como una situación no transitoria. Pero si cada vez estamos mejor, ¿cómo es posible que cada vez necesitemos gasto social? Una de dos, o no es verdad que cada vez estamos mejor, o si es verdad, entonces es que el gasto social es innecesario. Porque no debiera, hay una parte de él que es necesario porque crece, ¿no? Entonces, no se discuten las grandes cosas, ¿no? Es decir, no, es que yo no quiero su eficiencia, la quiero, siempre prefiero un gobierno más aseadito que me ahorra algo, ¿no? Pero lo que quiero es eficacia, y la eficacia no se está consiguiendo, ¿no? España desde el año 2007 no crece en términos de renta per cápita, en términos del poder adquisitivo de la renta per cápita. Entre el año 80 y el 2007 los crecimientos han sido muy exiguos. Si a todo eso le metes además la variación de la presión fiscal, que prácticamente se ha doblado, porque en el 80 debía estar en torno al 21%, ya está en torno al 38%, pues claro, porque la renta per cápita es antes de impuestos, no se nos olvide. Métele tú el efecto fiscal, quiere decir que en términos reales, desde el 80 los españoles, su renta disponible ha decrecido. Ya sé que algunos me dirán, bueno, porque debería sumarle los servicios que le presta el Estado a cambio de los impuestos. No.
Digo, por quitarme discusiones. Pero es que no solamente es el PP el que no da la guerra cultural, los empresarios no dan la guerra cultural. Digo, que son sociedad civil, ¿no? Los empresarios, las grandes asociaciones de empresarios, COE, CEPIME, la Confederación de Madrid, se han convertido en sindicatos, ¿no? En sindicatos de empresarios que se financian con dinero público, en mucho, ¿no? En vez de optar, oiga, yo quiero la independencia y quiero criticar al gobierno, y no han sido capaces de hacer una guerra cultural vendiendo las bondades del capitalismo. Y digo del capitalismo, yo también he caído un poco en eso de usar la palabra capitalismo, analice, no, capitalismo. Es el capitalismo, ¿vale? Y luego ya usted puede decir, oiga, el capitalismo genera, que sí, hombre, pero es que estamos siempre igual respecto de la derecha. Es decir, es como las leyes del aborto o tantas leyes. Es decir, se legisla para lo general sobre un caso particular. Claro que el capitalismo genera en un momento dado un problema, pero eso no lo incapacita ni permite la censura total, porque en conjunto es el mejor sistema que hemos inventado para aumentar la riqueza y sobre todo para eliminar la pobreza. Es que el socialismo es al revés y es incriticable. Ya entra en ello, ¿no? Esto pasa como la ley del aborto, te ponen el ejemplo. ¿Y usted qué haría en el caso de una pobre muchacha de 14 años violada por 5 desalmados? Venga, vamos a ver, pues está el estado de necesidad, ¿yo qué quiere que le diga? Pero no me utilice ese ejemplo para una ley que permite todo el aborto, ¿no? Y así es todo, ¿no? Entonces, la guerra cultural no es que solamente no la haya dado el PP, es que no la hemos dado nosotros, es que no las han dado las asociaciones, es que no las han dado las universidades. No las han dado ni los que estaban obligados a defender algo, como por ejemplo los empresarios, estaban obligados a defender el sistema de libre empresa. ¿Vale? Me ha gustado, que ha dicho un momento dado Domingo, claro, en estos conceptos amplios que necesitamos manejar para una discusión rápida como puede ser esta, ha metido a Rayo en la derecha y a Miguel Ángel Quintana Paz en la derecha. Claro, pero hay una diferencia y es muy relevante. En Rayo, que todos sospechamos que debe ser anarcocapitalista o por ahí andará, está últimamente un gran defensor del Estado liberal. Se le ve, está, ¿no? Un gran defensor en sus escritos del Estado liberal, porque claro, el tema de la amnistía y todo eso, pues se ve claramente que es una conculcación de la igualdad, básicamente de la igualdad ante la ley de los individuos. Que hay un grupo que por pertenecer a los órganos de dirección del Estado puede saltarse la ley y otro no. Y entonces Rayo está defendiendo el Estado liberal. Pero es que si leemos a Quintana Paz está en el derribo del Estado liberal. En el derribo. Claro. A lo mejor no es esta discusión no es más que, estoy de acuerdo con Domingo, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza de todo lo que llamamos derecha, porque discutimos. ¿Me explico, no? Porque discutimos cosas que no parece que haga la izquierda. La izquierda está claro que no discute. Es Sánchez dicit, lo que diga Sánchez va adelante, ¿no? Entonces, a lo mejor, pongo estos dos ejemplos, Rayo y Ángel Quintana Paz. El uno está claramente defendiendo el Estado liberal cuando probablemente sea anarcocapitalista, pero ve el valor. El otro, sin embargo, está en su derribo. Pero a lo mejor es una fortaleza y la tenemos que aprovechar. Pero claro, hay que aprovecharla con altura de miras. Porque lo que no puede ocurrir es que los grupos que dirigen los partidos busquen el confort intelectual propio. ¿Me explico? Propio. Y no quieran aprovechar esas fortalezas, que lo único que hacen, lógicamente, es generar el efecto contrario al que creen. Es la sensación de división
¿no? La sensación de división y la pérdida de apoyos sociales. Sí, yo estaba apuntando, porque decimos, no, la derecha no reta el planteamiento de izquierda. ¿Cuál es el futuro? Pues es que ahí hay mucho de lo que va a determinar qué va a ocurrir con la derecha en España en los próximos años. Fijaos, por incluso salirme de algunos de esos temas que decía antes que son complejos. La justicia, por ejemplo, ahora que está está más o menos de actualidad y lo va a estar más porque el gobierno va a presionar mucho para la renovación de los órganos judiciales. Pues esto es que es una batalla que se perdió hace 40 años. O sea, hace 40 años el PSOE decidió cargarse la independencia judicial, cargarse la Constitución. Es evidente que es inconstitucional la forma en la que se eligen los órganos de gobierno de los jueces. Los propios magistrados que redactaron aquella sentencia, yo creo que si en su momento les hubiéramos preguntado a micrófono cerrado, habrían dicho, pues sí, estaba justificando algo que yo sabía que no era justificable, se pasó. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho la derecha en este país? Pues simplemente tratar de que los nombramientos no fueran muy descabellados, y en ocasiones también nombrando ellos mismos magistrados descabellados, pero sin retar el principio básico de, oiga, que es que no, que es que lo que hay que hacer es otra cosa. O sea, si te crees, si yo que estoy también ahora, pues les arraigo esa defensa del Estado liberal, yo es que creo que si te crees que tiene que haber un Estado, por lo menos que tenga que siga los principios básicos del liberalismo clásico, pues que si no, es imposible jugar con esas reglas del juego. Pues la derecha ahí se lo ha tragado. La memoria histórica, pues igual, digo, un tema en el que directamente se te está posicionando como el malo y dices, va a retar un nuevo gobierno del PP, por ejemplo, acabaría con una Secretaría de Estado de Memoria Histórica, el dinero que se llevan las asociaciones, incluso plantearía un relato diferente de lo que ha sido el siglo XX en España. Imposible. El cambio climático, por ejemplo, que tiene más importancia en la parte económica y que ahora mismo es la gran excusa que lo justifica casi todo, es decir, el crecimiento del Estado en los últimos años en toda Europa y en España también. La gran excusa que se utiliza es el cambio climático. Ha habido como diferentes excusas que se han ido utilizando y en las últimas décadas es el cambio climático. Esto la derecha lo plantea, o sea, plantea un discurso alternativo. Vox sí, un poco más, pero Vox en ocasiones no sé si es tanto contra el cambio climático como sobre el hecho de que hay una especie de élites globalistas que nos están metiendo en esto, pero no va directamente al fondo del asunto o no plantea argumentos que a mí no me acaban o sea, que no es que yo puedo estar de acuerdo en el fondo de, no, esto es una locura, pero no sé si son tan convincentes. Pero la idea general de que es que hay una especie de clima, de una sabiduría, que la ciencia es intocable, que una sabiduría de unos expertos que se han reunido y que nos han dicho lo que va a ocurrir de forma inevitable y que además va a ocurrir si no tomamos sus medidas, porque ya no es solo que esté ocurriendo ese cambio climático, que estén subiendo las temperaturas, sino que van a subir exactamente como ellos dicen y si no tomamos las medidas que exactamente ellos dicen va a ocurrir. Y sobre eso no se plantea una visión alternativa, ni siquiera una visión alternativa que aceptase los principales planteamientos desde el punto de vista climático y dijera, oiga, la mejor manera de combatir contra esto sería una descentralización de decisiones, esto de que los gobiernos se reúnan a decidir cuál tiene que ser la transición energética es una absoluta locura. No hay ese discurso. Venía yo pensando en Madrid, o sea, en Madrid el PP, yo creo que es la campaña que más machacona ha planteado el Partido Popular de Madrid en los últimos años ha sido la campaña sobre la calidad del aire y sobre lo bien que se respira en Madrid gracias a Almeida. Si es que estás comprando el marco mental. O la violencia de género, de nuevo, y ahí ya me meto en la Comunidad de Madrid, porque hasta ahora estaba hablando del Ayuntamiento. Probablemente no hay ninguna partida presupuestaria en el ámbito de lo que es comunicación en la que la Comunidad de Madrid se gaste más dinero que en la violencia de género. Hay anuncios en todos los medios, incluido el mío, en prensa, en radio, para decir que, para remarcar la idea de que los hombres y las mujeres son enemigos y que algunas mujeres pueden sobrevivir gracias, de forma más o menos afortunada, pero que tienen que estar siempre pendientes porque todos los hombres que les rodean son sus potenciales enemigos y tienen que estar vigilantes.
esa idea que es la que ha transmitido la izquierda y que ha sido muy exitosa en esa idea de que la mujer en realidad ha vivido durante toda la historia sometida al hombre de forma injusta y de forma inaceptable, y que ahora sigue habiendo una realidad de discriminación constante y que el hombre que los dos colectivos están enfrentados sobre todo por la necesidad del hombre de aplastar a la mujer y del heteropatriarcado y todo esto, eso no lo discute prácticamente nadie, y desde luego uno escucha los anuncios, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid y para mí son indistinguibles de los del Ministerio de Igualdad, son básicamente el mismo, con el mismo esquema mental de sois enemigos, esto no es un problema de política penal. Las cifras de violencia de género en España, si uno las mira, pues dice, oiga, violencia, asesinatos hay de todo tipo en España, pero desde luego no es España un país especialmente peligroso para las mujeres. Hay más violencia probablemente en el ámbito familiar de hombres hacia otros hombres, y hay más asesinatos incluso en el ámbito cercano, familiar, amigos, que la que se produce entre parejas. Hay un montón de factores ahí que se pueden introducir, de todo tipo. Que los hombres son más violentos que las mujeres es una evidencia. Lo que pasa es que la mayoría de la violencia que ejercen los hombres es sobre otros hombres, ahí hay una cuestión casi biológica. Pues nada, o sea, esto no se plantea, se acepta el marco mental que ha planteado la izquierda, y lo que se hace es, pues eso, intentar gestionarlo un poco mejor. Entonces, por eso digo que, ¿cuál es el futuro de la derecha? ¿Se van a plantear alternativas a todo esto? No lo sé. Hablábamos antes de demografía. Me gustaría oír a alguien de la derecha algún día hablar de familia, de decir, oiga, el planteamiento que se ha hecho en los últimos 40 o 50 años sobre los hijos como una especie de lastre que lleva a la persona, y que, bueno, si no tienes más remedio, si te hace mucha ilusión, ten hijos, pero que sepas que te van a destrozar la vida, que es el mensaje general que se plantea en los medios de comunicación, en la cultura popular. Es decir, yo aquí ya dices, ¿el futuro de la derecha en España? Pues no sé, yo el futuro de la derecha, a mí me gustaría que fuera, pues que el otro día les mandaba a mis alumnos aquí de la universidad a ver qué bello es vivir para la parte esta de las escenas sobre el pánico bancario, pero a mí lo que me gustaría es que hubiese una derecha que hiciese películas en las que el héroe es James Stewart, Josh Bailey, en Qué bello es vivir. Claro, un padre de familia que sí, que cuando se va a ir de luna de miel no se puede ir de luna de miel porque tiene un compromiso en su empresa, que renuncia a muchas de las cosas que en teoría pueden hacerte feliz, pues renuncia a viajar, renuncia a un trabajo mejor, renuncia a todo eso. Y la conclusión de la película es mucho más feliz él que todos los demás, que en teoría no han renunciado a eso, porque ¿qué tiene? Pues tiene a Donna Reed de mujer y a 3 hijos maravillosos. Eso, a mí, o sea, ver a un político español decir, es que a mí me gustaría que digamos, el español tipo se pareciera cada vez más a George Bailey, a James Stewart, en Qué bello es vivir, eso sí que es revolucionario, y yo no lo he visto en mi vida. Que fíjate que tampoco es que estoy diciendo que diga, no, es que voy a hacer aquí, no sé, una especie de encomio de la rebelión de Atlas, ¿no? Es decir, miren, ¿por qué ya no hay este tipo de figuras en el cine popular? Porque era una de las películas más taquilleras de los años 40, y allí pues salió un tipo, un padre de familia, no sé qué, y decía, y la moraleja de la película es, no puedes ser más feliz en tu vida que teniendo lo que tiene Josh Bailey. Una familia, una comunidad de vecinos que le adoran, gente que confía en él, gente que es capaz en un momento, al final de la película, de poner dinero en un saco simplemente porque le han dicho que Josh Bailey lo necesita, y ellos dicen, pues si Josh lo necesita, estoy seguro de que está justificado. Esa debería ser la visión conservadora de una derecha normal, y decir, yo lo que quiero es que España esté lleno de pueblos y de ciudades y de barrios como el que se ve en Qué bello es vivir, y de figuras como George Bailey, que sabemos que es una utopía, una fábula, pero bueno, que nos dirigíamos en esa dirección. Nunca. ¿Tú has visto algún político español que diga algo así en un discurso? Nunca. Entonces, por eso digo, dices, ¿qué fue ese futuro de la derecha? Bueno, pues tampoco, para empezar, podría empezar por ahí, por decir, oye, estas cosas están bien. Sí. Que defienda el trabajo. Pero que defienda el trabajo, que diga, oiga, que es que no, trabajar está bien, es bueno. Es bueno, es sano, no la reducción del trabajo.
ni los discursos del señor Errejón, ¿no? Los discursos del señor Errejón, que son siempre Cuando hay un que discurso- necesitamos trabajar menos para ser felices o para tener tiempo. Cuando Errejón hace ese discurso, lo que se le contesta es que vamos a perder competitividad, es que va a salir carísimo, es que no podemos trabajar 32 horas porque entonces eso es un sobrecoste para las empresas españolas que no van a poder asumir. Pero entonces el que escucha eso, lo que está escuchando es, o sea, que sería bueno poder trabajar menos, porque Errejón nos lo dice, que es que estar mucho tiempo en el trabajo es malo, a ver si en vez de 32 son 24, desgraciadamente no podemos. Pero le estás comprando el marco a la izquierda, le estás comprando que es malo trabajar, que una persona que está implicada, que un Amancio Ortega que con 80 años sigue yendo a la fábrica, que es un tipo alienado, que no sabe lo que quiere, que en realidad está destrozando su vida detrás de un sueño puramente empresarial, cuando hay cosas mucho más bonitas en la vida. Pues eso, digo yo, que alguien en la derecha pues podría sacar la mano y decir, oye, que no está mal trabajar, que tener objetivos en la vida también en el ámbito profesional y cumplirlos echándole horas y esfuerzo es bueno. Pues yo no lo oigo. Sí, sí. No, estoy de acuerdo que no se discute el marco de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, has citado el tema de la demografía. ¿Quién habla de demografía? Aparte de Curro Contreras cuando estaba, ¿eh? Se alimentaba de datos en la misma fuente que tú, Alejandro Macarrón, ¿no? Y Curro Contreras sí insistía, pero claro, se daban muy pocas oportunidades. El tema del cambio climático, que en el fondo para muchos de los que estamos aquí, que somos discípulos de Huerta de Soto, recordamos la vieja discusión sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, y es exactamente el mismo problema que hay en lo del cambio climático. Es decir, la capacidad predictiva de la ciencia. Es decir, ¿hasta dónde llega la capacidad predictiva de la ciencia, ¿no? Dice, y sin embargo, lo que ya el comunismo se ha dado la bofetada, que es, oiga, ya se le ha demostrado que económicamente su sistema es peor, a pesar de que abandonándolo tras la ¿cómo se llama esto? Tras la caída del muro, vuelven a él por una vía lenta pero continua y constante, no es el plan quinquenal ya, pero es verdad que cada vez hay menos libertad para que los empresarios decidan qué producir, en qué cantidades, a qué dedicarse, qué hacer y qué no hacer, pero por otra vía, ¿vale? Pero la discusión no deja de ser la misma con el tema del cambio climático, es decir, usted sabe exactamente la temperatura que necesita el planeta, el nivel del mar que necesita el planeta, cuando en todos y cada uno de los puntos del planeta. Es que lo sabe. Lo sabe. No, ya no aciertan una. No. Sí, una de las mejores cosas que ha tirado a la izquierda ha sido el catastrofismo climático, porque claro, los que ya tenemos una cierta edad, como hemos visto ya varias veces el fin del mundo, o sea, ya hemos asistido a varias fechas de fin del mundo, no se ha cumplido ninguna. Esto también le pasa a veces a la derecha con lo económico, ¿eh? Yo critico mucho a la derecha en lo económico cuando empieza, no se van a poder pagar las pensiones, pero el año que viene, ¿eh? O el Estado va, cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque lo digo claramente, las pensiones se van a pagar siempre. Otra cosa es que sea en euros devaluados, eso es otra cuestión, se me entiende, ¿no? Pero las pensiones se van a poder pagar, o sea, es decir, se irá haciendo un proceso de empobrecimiento como el que estamos asistiendo de todos los españoles, es decir, el Estado tiene la capacidad, en tanto en cuanto controla la moneda, ¿de acuerdo?, de ir licuando sus obligaciones. Entonces, la idea de que el Estado no va a hacer frente a sus obligaciones, en términos nominales, siempre va a hacer frente a sus obligaciones. Entonces, los anuncios de la derecha, de está subiendo la prima, estos quiebran y el mes que viene no pagan a los funcionarios, igual que han desprestigiado mucho a la derecha, porque claro, esas fechas llegan y la izquierda dice, pues hemos vuelto a pagar las nóminas, hemos vuelto a pagar las pensiones. Ha sido en el ámbito del cambio climático. Vale, entonces, pero yo ya, por dar un paso más allá de lo que también nos ha explicado Domingo, que es que efectivamente la guerra cultural no se da, es una guerra cultural acomplejada. Los dos, el PP no la da, Vox la da un poquito más, pero en el fondo se queda en unas cuantas cositas y bueno. Yo creo que lo que hay que empezar a defender fuertemente es el lenguaje. Es la última obsesión que me ha entrado.
hay que defender el lenguaje. Es decir, La batalla del lenguaje está perdida. la batalla del lenguaje, es decir, fijaos, el otro día me hacían una crítica, yo ya sé de qué sector venía, ¿no? Es que usted está muy pendiente de lo económico y lo importante es lo jurídico, porque sin seguridad jurídica, digo, o sea, lo económico es el epifenómeno de lo jurídico, ¿vale? Lo que se ataca no es el Estado de Derecho, ¿eh? El Estado de Derecho lo estamos viendo en España. Lo que se ha atacado es el derecho, con mayúsculas. El derecho, el buen derecho. Eso se ha atacado hace ya mucho tiempo. No el Estado de Derecho, que sí, que ahora en España estamos... El Estado de Derecho es, casi os diría, una anécdota que para nosotros españoles reunidos el 25 de noviembre del 22 es muy importante, ¿no? Pero es una anécdota. Lo que se ataca es el derecho. Y el Estado, igual que se ha apropiado de la moneda y la ha desvalorizado, se ha apropiado del lenguaje y ha desvalorizado el lenguaje. E igual que si te apropias de la moneda, conviertes una creación de la sociedad civil en un instrumento de dominación, ¿no? Porque parece que nadie concibe ya en Occidente que la moneda no es una creación del Estado, es una creación de la sociedad civil, que luego el Estado se la apropió y la ha terminado convirtiendo en un instrumento de dominación. Dominación, sí. El lenguaje es exactamente lo mismo. El lenguaje lo hemos creado en la sociedad civil para podernos interrelacionar, para podernos comunicar, para que las palabras tengan un sentido. Y el Estado se está apropiando, o lleva ya mucho tiempo apropiándose del lenguaje, cambiando las palabras, cambiando los significados. Y si terminan controlando el lenguaje, ya acaban con todo. ¿Vale? Acaban con todo. De hecho, insisto que casi haría es, si hiciéramos capas como en la corteza terrestre, en el núcleo pondría el lenguaje, pondría el derecho un poquito más arriba, y arriba del todo, en la corteza pondría lo económico. Defended el lenguaje. Yo creo que hay que defender el lenguaje, y lo digo en serio. Las palabras tienen que significar lo que significan, y los conceptos lo que significan, y no lo que dice el gobierno. El término solidaridad está completamente desvirtuado. Totalmente. El término discriminación. Discriminar es separar de acuerdo con un criterio. No tiene connotaciones negativas si uno se coge el diccionario de la academia. Nos discriminan todos los días cuando ponen un baño de hombres y otro de mujeres. ¿Eso es injusto? ¿Eso es alguna barbaridad? ¿Le quita dignidad a alguno de los dos? No, hay un criterio. ¿No? Un criterio que es el sexo, porque, bueno, pues parece razonable discriminar, y lo digo en el buen sentido, en el sentido correcto, el acceso a los servicios, porque es un acto razonablemente íntimo, que, bueno, compartir con alguien de tu mismo sexo no te produce reparo, pero claro, sobre todo a las mujeres, con un señor allí, pues no, es razonable. Y eso es discriminar, por ejemplo, el acceso a un servicio, ¿no?, a un aseo, en función del sexo. Entonces hay que recuperar el sentido de las palabras, y en eso yo creo que hay que ser muy beligerante. Y yo, como yo cada vez creo más, bueno, los partidos no he creído mucho, pero bueno, es el sistema que hay, por eso me he prestado a lo que me he prestado, oiga, y me he ido antes de lo que a mí me hubiera gustado, porque siempre lo he dicho, me hubiera gustado, aunque solo sea por completar la experiencia personal, una legislatura más, ¿no? Pero como he criticado a la sociedad civil, por lo tanto os estoy criticando a vosotros, me estoy criticando a mí, creo que tenemos que hacer una lucha muy importante del lenguaje, de todos los conceptos que utilizamos, intentar saber exactamente qué significan o qué significaban antes de que nos los cambiaran y empezar a utilizarlos bien para irnos oponiendo a la estatología. Estoy de acuerdo. Estamos ya fuera de tiempo, yo creo. No sé si queréis preguntas, ¿no? Pues si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Pues por allí. Venga, hay dos manos, pues ya está. Sí. Sí, como sí. Si se pone aquí, ¿se escucha bien? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Buenas tardes y muchas gracias. Lamento haber llegado un poco tarde, pero bueno, me dio tiempo a ver
bastantes de las exposiciones y lo bueno de estos debates es que suscitan muchas dudas. Yo, como persona que vivió la transición, yo tengo 67 años, viví la transición en primera persona a una edad muy temprana. Hay alguna reflexión que se me ocurre después de haber recorrido todo esto. Por primera vez ahora entiendo que los ciudadanos ya son ciudadanos y no son súbditos. Y está habiendo un movimiento más allá de los partidos, más allá de algunos partidos, que reivindican cosas que no ven que el propio partido, que se supone que tiene su base en ellos, lo esté representando. Porque hay mucha gente que piensa que el PP es el PPOE. Entonces, para tener un PSOE y para tener un PPOE, pues me busco otra cosa. Entonces, por primera vez la gente ha asumido que son ciudadanos y que el destino del país está en sus manos. Y lo va haciendo y va reaccionando. No sé qué piensa el PP, pero la gente, sus votantes, si ven que no se sienten reflejados, buscarán otra cosa. Porque incluso en el PP, yo recuerdo al señor Rajoy diciendo, el que sea liberal, que se vaya al partido liberal. Y el que sea no sé qué, que se vaya a otro partido. Luego, no reconocía a esa familia, lo reconoce usted cuando hace el análisis. Pero dentro del propio PP no reconocen que hayan esos. Todos somos PP, todos trabajamos en la misma dirección y al fin y al cabo, pues en muchas de sus actuaciones se ve que es un PSOE vergonzante. Me da vergüenza decir que soy de derechas. Nunca reconozco que soy de derechas. Soy, no sé, se definen como pueden y sin embargo los otros no tienen ningún reparo en decir nosotros somos progresistas. ¿Quién no diría que es progresista? Nadie. Entonces, el progresista es progresista y evita decir que es comunista o ultraizquierda. Y sin embargo, toda la derecha es ultraderecha. Entonces, yo creo que sería bueno que la derecha reflexionara sobre sí misma y dijera, no tengo ningún reparo en decir, tengo una ideología y la defiendo. Defiendo mi ideología. No lleno el cajón para que cuando venga a la izquierda se lo gaste y luego yo lo vuelvo a llenar. Ya es hora de que asuman su responsabilidad y su ideología y se pongan a hacer algo. Gracias. Mi cuestión es que, como habéis dicho, no hay ningún partido que se diferencie en la derecha. Bueno, hay uno, pero lo que ha comentado el compañero, es decir, el PP es un PSOE de hace 4, como mucho 8 años. Entonces, mi duda en realidad es más por el campo sociológico, por todo lo que habéis comentado del lenguaje y tal, que es, ¿de verdad puede haber una alternativa que logre algo en España? Porque a Vox le ha ido así asá, con sus altibajos, pero entre el voto cautivo y las redes clientelares de funcionarios y otros sectores, sin apoyar a esos señores, ¿tú puedes ganar algo más allá de la concejalía de festejos de Orihuela del Remedal? Hombre, yo creo que la frustración de Vox por el resultado de las elecciones, o sea, yo la comprendo, pero también tendrán que mirarse a sí mismos, porque claro, los resultados de la derecha alternativa en todo el mundo son muy exitosos últimamente. Claro, es que echarle... Sí, no, el error ha sido obviamente de Vox, pero lo que quiero decir es... Claro, entiéndeme, o sea, que echarle la culpa al empedrado, como decimos en Castilla, ¿no? O sea, en Suecia, en Finlandia, en Alemania, en Italia, en Francia, y no todos los movimientos son iguales. El otro día me gustó mucho Jesús Huerta de Soto cuando separó muy bien Milei de Trump y Bolsonaro. Pero bueno, se me entiende, ¿no? Toda la derecha alternativa. Que a nosotros, creo, y yo hablo en plural, creo que si no que me corrija Domingo, nos gustaría que se diera cuenta toda la derecha alternativa que hay que ser antiestatista, que la discusión es que por donde nos podemos unir es por el antiestatismo. Si no, va a ser muy difícil y aunque ahora seamos aliados circunstanciales, terminaremos discutidos. Eso está claro, porque es muy fuerte, ¿no? Pero claro, si podrá alguna vez en España, pues se ha podido. Es decir, se ha podido en todas partes, o se está pudiendo en todas partes. Más red clientelar que había en Argentina, más red clientelar que en Argentina, ya gana Milei. O sea, por lo tanto, tendremos que empezar a ver qué es lo que no estamos haciendo bien, en vez de estar echándole la culpa a Michavila, al PP que me pone cara de arquito, a ti porque te presentas cuando no debieras presentarte porque no sé qué. ¿Me explico, no? Es decir, algo estaremos haciendo mal. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo porque además se plantea
esa culpa al empedrado los medios de comunicación, como si Wilders en Holanda no tuviese a todos los medios de comunicación en contra y ha ganado las elecciones. Es decir, no es, o Meloni hubiese tenido a sus pies a los grandes medios italianos. No, hombre, no. Han ganado las elecciones a pesar de las mismas circunstancias de las que tú te quejas en España. Y luego, pero yo por eso decía antes, cuando iba haciendo esa clasificación de grupos ideológicos, decía, pues el más numeroso, yo decía, el más numeroso a lo mejor es, a mí me da la sensación de que en el electorado es eso que yo decía, democracia cristiana, que luego está poco presente, pero es un grupo en España en general que no ha querido meterse mucho en política. Yo muchas veces digo, el pepero clásico, yo siempre digo que es lo mejor que le ha pasado a España en los últimos 50 o 60 años y lo peor que le ha pasado a España. ¿Por qué digo eso? Porque España crece en los últimos 50 o 60 años, bueno, entre otras cosas porque se ponen las condiciones desde el gobierno, esto nunca se dice, a lo mejor no estaría mal que a lo mejor un día alguien también dice, no, la derecha, como decía antes, no, defender cosas que no hay, pues a lo mejor alguien que la defiende en la derecha reivindicase la labor de los tecnócratas del Opus y dijera, oye, esta gente hizo un servicio por su país brutal. Y que lo dijeran, y sí, y dijeran, pues sí, con orgullo decimos que son un poco de los nuestros, de nuestra familia ideológica, en las circunstancias en las que estaban, era difícil hacerlo mejor de lo que lo hicieron los tecnócratas del Opus. Pues también, o sea, esto suena a marcianada, vamos, que salga un líder de un partido político en España diciendo esto. Pero lo que iba a decir es que una vez que se pusieron las condiciones, la derecha española, durante el franquismo y luego la transición, la derecha sociológica española abandona el campo político. Y incluso la intelectualidad, incluso en cultura de masas, porque se dedican a trabajar. Por eso yo decía que el pepero medio es lo mejor que le ha pasado a España, porque es esa gente que se pone a trabajar, a crear sus empresas, a ir todos los días al trabajo de 8 a 8, como se trabajaba antes, y a sacar a su familia adelante y a hacer que este país pasara del casi tercer mundo en los años 50 a ser un país avanzado años 80-90. Entonces, esa es la parte en la que el pepero medio, yo digo, es el que ha construido este país. Pero digo luego, ¿y por qué entonces dices que es lo peor que le ha pasado a este país? Pues porque hizo eso y al mismo tiempo, por la dictadura, por la guerra civil, yo creo que ahí hay condicionantes propios de España que no se dan en otros países, abandonó por completo el debate público. Decidió replegarse por completo en la lucha de las ideas. Y ahí te las han ocupado por completo. Y ahora dices, y no viene de ahora, a mí decía Rubén que él a principios del siglo ya hablaba de argentinización, porque es que viene de ahí, tú dices, ahora dices, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que España lleve 25 años sin crecer? ¿Cómo puede ser que España esté ahora por detrás en renta per cápita, en paridad de poder adquisitivo de la mitad de los países del este y a ver cómo acabamos la década? ¿Cómo puede ser que España... Pues ¿cómo puede ser? Porque habéis abandonado el terreno de juego. Habéis dejado que los que eran vuestros enemigos lo ocupasen y os habéis dedicado pues a hacer vuestras cosas, a cumplir, a más o menos ir tirando, pero no nos metamos en cosas complicadas que además la izquierda y me van a decir que soy fachi, me van a decir que no sé qué y yo... No, venga, nosotros a lo nuestro y votamos a Ayuso y en Madrid, bueno, pues tenemos ahí en nuestro nicho en Madrid, no nos ponen tantísimos impuestos como en otro lado, vamos a la sanidad, pues sí, la sanidad es una castaña, bueno, pues yo tengo sanita y al niño lo llevo al concertado, que sí, que luego leer los libros de texto de los niños y son infames todos ellos, infumables, o sea, unos contenidos, una ideologización brutal, pues sí, ahí están en los libros de texto. Pero tú dices, bueno, yo lo llevo al concertado y en el concertado pues más o menos la clase de religión es un poco así medio normal y entonces pues bueno, no le influirá tanto al niño. Claro que le influye, tío, si estás dejando que tu enemigo se meta hasta la cocina en tu casa. Entonces por eso decía que a lo mejor ese pequeño debate que puede haber en la derecha ahora mismo es un signo de vitalidad. Y esperemos, porque el problema para mí no son los partidos. El PP es un partido vacío ideológicamente porque sus votantes no le han reclamado que sea un partido lleno ideológicamente. Sus votantes lo que querían era no meterse en lío y que por lo menos las cosas así de la economía pues que la gestionasen más o menos bien, pero nunca le han reclamado que diese la batalla. Entonces espero que poco a poco sus votantes se lo reclamen. Sí, pero le siguen, quiero decir que le votan y con tranquilidad. Y yo decía antes, por ejemplo, el tema de género.
el único partido que en España ha hecho una defensa más o menos racional, a mí me pareció que bastante sensata de estas cuestiones, fue el primer Ciudadanos que salió al ámbito nacional, tuvo un discurso bastante interesante en eso, parecido por ejemplo a que puede tener Cayetana Álvarez de Toledo en el Partido Popular, y rápidamente desde los medios de comunicación se empezó a apretar y Ciudadanos dijo no, aquí nos retiramos. Igual que el PP, ¿por qué el PP ha quitado a Cayetana Álvarez de Toledo? La ha ido arrinconando, luego de vez en cuando la saca, y digo Cayetana porque no es un personaje, por ejemplo, conservador, yo la situaba antes en un liberalismo clásico, porque Cayetana Álvarez de Toledo reta algunos de los planteamientos clásicos de la izquierda en esos temas molestos, por ejemplo, en la cuestión de género. Los reta y entonces en el PP se ponen tensos, ay, no sé qué, venga, fuera. Tú no hables demasiado, y fíjate, una figura que no debería, porque ni siquiera tiene, a lo mejor como otras figuras más conservadoras, que el PP diga, no, es que no queremos que se nos asocie a esa no, Cayetana, en ese sentido, podríamos decir, es impecable, ¿no? Pues tampoco la quieren. ¿Por qué? Porque dice algunas cosas que molestan a la izquierda, entonces la izquierda dice que el PP es negacionista de género y entonces la quitan. Entonces, eso lo que digo es, ¿sus votantes le han reclamado al partido otra cosa? Pues a mí me cuesta verlo, sinceramente. No creo que los votantes le hayan ido apretando al partido en esa línea. Y Vox, pues, hasta ahora se tiene que definir Vox. Yo creo que tampoco se tiene que definir y tiene que pensar Vox cómo va a llegar a los resultados. Yo creo que esa es la gran discusión en Vox. ¿Cómo podemos llegar a los resultados de esa derecha populista que está triunfando en toda Europa? Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que van a escoger las respuestas equivocadas, pero bueno. Pero el PP no se da cuenta que Cayetana y Ayuso tienen gente detrás. Porque esto es lo importante. Lo importante no es Cayetana, que Cayetana es una persona y que hay mucha gente que dice muy bien Cayetana. Y cuando Ayuso habla dice muy bien Ayuso. Y luego, sin embargo, en su propio partido la relegan. Usted recordará la frase de Adolfo Suárez que dijo, vamos a elevar a ley lo que es normal en la ciudadanía. Luego a veces la ciudadanía va por delante de lo que opina un partido. Y simplemente lo que voy a hacer es hacer una ley que diga, sociológicamente España es así, pero estructuralmente ya no hay nada que lo refleje. ¿Vamos a por ello? Sí, Pero una cosa, es que tenemos que pasar a la tenemos que ser así. ¿Queda alguna pregunta, no? Quedaba una ahí. Bueno, quería hacer un comentario que también creo, has comentado lo del lenguaje. Creo que también una lucha que hay que hacer es el intentar convencer también a los liberales que meterse en política no está mal, ¿no? Porque al final, si tú quieres aplicar la... No seré yo el que les convence. ¿Perdón? Que no seré yo el que les convenza. Nada más que he dicho. ¿Se me ha oído? Sí, ¿no? Sí. Está. Digo, para aplicar la no imposición, que es un poco la idea liberal de, bueno, eso está bien mientras tú no me hagas daño a mí y tal, uno tiene que imponerse para aplicar eso. Y siempre vas a competir con sujetos que quieren llegar al poder en política, es decir, el deseo de llegar al poder de un tipo, por ejemplo, como Jorge Buxade, con ideas así falangistas, es mucho mayor que alguien liberal que muchas veces ya ve la política como algo malo, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna idea. Bueno, vamos a ver. Me la dejas esta a mí y cerramos. ¿Y ya hay alguna pregunta más? No cerramos. No da tiempo, Bueno, tiempo, que bien. hable aquí con los demás para hablar un poco la otra. Vamos a ver, bromas aparte, ¿no? La política de partidos, en el tiempo que yo he estado, al final lo que he visto es que es muy dura. O sea, es decir, los partidos tienden al estalinismo. Y lo digo en serio. Ya sé que esto senta muy mal en Vox, pero es que los partidos son estructuras que tienden al estalinismo. Yo la verdad es que cuando me surgió la oportunidad, hombre, por un lado porque tengo una mentalidad antigua, pues me pareció un gran honor poder llegar a ser diputado y representar a mis ciudadanos, y en ese sentido me sentí muy halagado. Y por otro lado siempre creía en un pequeño librito de estos de los cuadernos de la libertad que tiene Jesús Huerta de Soto, donde explicaba el papel del liberal en política, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me tomé un poco esa misión. Creo que efectivamente, al margen de mis bromas, de no seré yo quien recomiende, ¿no? Y yo ya estoy fuera, yo ya he hecho la etapa que tenía que hacer. Efectivamente, hay que conquistar el poder, claro. Igual que antes, por ejemplo, los liberales somos no intervencionistas o pacifistas, pero Paco Capella esta mañana nos ponía un poquito en orden la cabeza, sí, pero habrá que tener estados que defiendan las libertades en determinados territorios, ¿no? Es decir, el mundo libre
no va a existir si no tenemos ejércitos. ¿Me explico, no? Que mínimo, nos guste o no, ¿no? Será un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario la política y es un campo que nosotros hemos abandonado, ¿vale? Entonces, pues, yo a los que sois más jóvenes sí os recomiendo, ¿eh? Eso sí, por ejemplo, os recomiendo mucho la guía de Jesús, porque lo que nosotros no queremos son políticos profesionales en el mal sentido, es decir, que entendamos que esto es una etapa de servicio público y punto, que no viene uno aquí a arreglarse la vida. O sea, tiene derecho a que se le pague y que se le pague bien. Eso sí lo voy a decir, que se le pague y se le pague bien, ¿eh? Pero no puede tiene que pensar que es como cualquier otra actividad, ¿eh? Como cualquier otra actividad donde se entra, se sale, y en este caso lo que no puede ser es una actividad eterna. Yo también, solo por terminar con un punto de optimismo, porque siempre que se habla de estas cosas parece que es todo como un desastre, la derecha. A ver, desastre era Gran Bretaña en el año 75. Eso sí que era un desastre absoluto. Ningún tipo de... el Estado omnipresente, los sindicatos controlaban todos los sectores productivos, no había habido guerra cultural, la guerra cultural, no había debate sobre las grandes ideas que había planteado la izquierda, un Estado intervencionista, una socialdemocracia asfixiante, y apareció Thatcher y ganó y cambió el rumbo del país. Y durante 30 años, pues el país, ya lo dijo, ¿no? Que su mejor legado era Tony Blair. Y es verdad, porque dice, pues, que mi rival sea pues es de lo mejor que le ha podido pasar a mi país frente a los laboristas desquiciados que había en los años 70. Entonces digo esto porque la política es muy puñetera. Y entonces, igual que estamos ahora diciendo, qué desastre el PP, qué desastre Vox, qué desastre Ciudadanos que desaparece. Habrá algún día, te aparece un líder que a lo mejor ahora no vemos, o Ayuso te coge el poder, y te cambia un país en 10, 15 años. Es decir, la política tiene inercias que son muy peligrosas, y yo creo que el problema de España ahora mismo es que está en esa inercia, pero te puede cambiar de un día para otro, ¿eh? Es decir, esto es un cambio, pues eso, un mal resultado de las siguientes elecciones del PP, de repente se empieza a cuestionar el liderazgo de Feijóo, aparece un diputado raso por ahí que no se sabía quién era, que ha hecho 3 intervenciones brillantes y que le apoyan igual que apoyaron a Pedro Sánchez, y te cambia un país. Y dices, ¿y este quién es? Y luego, no, es que Margaret Thatcher estaba predestinada a cambiar el Reino Unido. No, hombre, no. Tuvo las circunstancias, fortuna en las elecciones internas dentro del partido, apareció ahí y cambia un país. O Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80, porque tú ves la década de los 70 de Estados Unidos y dices, quien gana la Guerra Fría es la Unión Soviética. Estaba Estados Unidos en retirada ideológica, económica, militar, de todo tipo. Y llega Ronald Reagan y dice, no vamos a permitir que perdamos esta guerra. Y la gana él. Entonces, ahí yo sí que lanzaría un mensaje de optimismo porque, bueno, pues en cualquier momento puede ocurrir. El problema sí, es verdad, los últimos 25 años de España no son como para ser muy, muy, muy optimista, porque sí, estamos en esa deriva, en esa inercia negativa de la que es difícil salir. Pero bueno, yo quiero pensar que en algún momento eso cambiará y habrá un líder pues que coja no solo las riendas económicas, sino también ideológicas, empieza a dar una batalla de relato, una batalla política y cambie esa perspectiva. ¿Quién será? Pues no sé, todo el mundo ahora mira a Ayuso. Bueno, pues Ayuso tiene muchas cosas que me gustan, hay otras que menos, pero también es verdad que me gusta más la actual Ayuso que la que salió, ¿eh? O sea, me da la sensación de que según se va haciendo, va viéndose con más poder, va atreviéndose a cosas que antes no se atrevía, y eso me gusta. Ya está. Muchas gracias.